¿Pensaste que tu smartphone estaba relacionado con una Palm Pilot o que tu cuenta de Netflix tiene en sus ancestros a los DVDs? Bueno, pues de esto vamos a platicar en este episodio de Geek Hunters. Yo soy Erendira Reyes y están conmigo Fernando Guarneros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Geek Hunters? Y Selene Ramírez, ¿cómo están? Hola, amigos, todo muy bien. Aquí viendo a ver si no decimos términos que los más jóvenes no entiendan. Como disquete. Como VHS. Como, exacto, CD o Betacam. Disco de 3.5 es todavía más viejo, fíjate. Es muy antiguo, amigos. Es que yo creo que tiene mucho que ver, y digo esto por la distancia que podemos tener con los más jóvenes, en el sentido de que ahora incluso nosotros estamos acostumbrados a que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestros dispositivos, ¿no? O sea, yo creo que si lo planteamos así, enviar un correo, ver fotos, reproducir videos, tener videollamadas, o sea, todo esto tal vez nos parezca muy del cotidiano, pero les pregunto si en los 90 pensábamos que esto se podía hacer. O sea, incluso parecería de ciencia ficción y como muy lejano a nosotros, muy futurístico, muy de los supersónicos teniendo videollamadas. No nos imaginamos en los 90 que esto pasaría, y justo hubo cosas que ahí tuvieron la disrupción para traernos al día de hoy. Yo no me quiero meter en polémicas ni nada, pero yo siento que ya decir que nuestra referencia cultural de lo futurístico, o sea, los supersónicos, ahí hablan de nuestra edad. Ajá. Sí. Y seguro allá afuera muchos no saben cómo ha pasado la evolución de los smartphones. Los abuelitos de los smartphones eran BlackBerry y eran Palm, que antes, o sea, justo al principio de los 2000 eran estos dispositivos que si tenías uno era de... Tienes dinero. Pero qué estatus. Tienes categoría. O sea... Sí. Y justo con la entrada de la Palm Pilot que comentas, es donde se da tal vez acercamiento más cercano a lo que podemos ver hoy en día, solo que esta no tenía esta conexión celular, ¿no? Era más bien para la elaboración de otras tareas, mucho más relacionada tal vez con la parte ejecutiva, para resolver... Yo que sé, correos, tenía también este tipo de stylus, ¿no? Que solo funcionaba para ella y nada más. Y en efecto, ver a personas en la calle, si es que las veías, o en cualquier lugar que trajera uno de estos dispositivos, parecía que ya... Como que imaginabas además el típico ejecutivo, ¿no? Totalmente. Trajeado o ejecutiva trajeada. La publicidad incluso iba sobre eso. O sea, no era como el... Ahora que decías como es el abuelito de Les Pen, o sea, ahora no, ahora te lo ponen como algo muy cool y que puedes estar ahí... De chavos. Y olvídate de estarlo cargando, porque ocupaba pilas. Sí. Ya. No, o sea... aparte que eran de las chiquititas. Pilas. No, bueno, Triple de A, las chiquititas. de las que era difícil conseguir. Sí. Entonces, ahí vemos como un salto como interesante, pero que nos acerca un poco a lo que tal vez hoy sí veamos con un teléfono, no sé, táctil, ¿no? O sea, incluso antes de la BlackBerry, tenías este teclado alfanumérico, que también era muy chistoso. Yo me acuerdo, se estaba haciendo un poquito de memoria de cómo escribía los mensajes y cómo ya memorizabas que el 2 iba con A, B, C y todo eso, y como que ibas apretando los botones así, tenías que ir de 3 en 3. Entonces, esa cuestión, la verdad, sí la recuerdo y yo pienso como, no ha pasado tanto tiempo. Que hasta ha cambiado incluso en te aprendías las letras y cómo iban en el número, pero además acortabas los mensajes, porque antes no había WhatsApp tampoco, entonces te costaba por SMS o tenías ciertos números de SMS en tu plan. Sí. Y tenías, no sé, 25. Entonces, si te pasabas o le ponías acentos, tú contaba como si fueran 3 o 2 o 3 caracteres, entonces pues te estabas acabando tus Aquí la ortografía no nos importa, lo que queremos es que todo quede en un solo mensaje. La practicidad. Y que también creo que de ahí se originaron, o sea, sé que es otro tema, pero de ahí se originaron muchos de los emojis, ¿no? Porque los combinabas letras y para hacer justamente esas caritas y estaba chistoso. Sí. Pero pero pregúntame si me acuerdo de algunos, o sea, yo me acuerdo de... menos que 3 para hacer un corazón. O sea, no me acuerdo de mucho. Ay, bueno, los 2 puntos y el asterisco para los besitos. Ah, sí. O sea, eso es como de los que se han mantenido y todavía los qué grandes están, Fernando.
No, bueno, es que yo me acuerdo que todavía los utilicé, no sé, por ahí del 2010, o todavía tenía el teléfono así como en alfanumérico, pero también porque mucho de la tecnología como de última generación desde entonces, pues no llegaba de inmediato a México. Por ejemplo, el iPhone, así como mencionan como el BlackBerry para el público o el sector de trajeados y todo eso que lo traían. El iPhone que se lanzó en 2007 y que cambió completamente el panorama de los teléfonos móviles, no era tan común verlo en México, ¿no? O desde el inicio. Porque era muy costoso. Exacto. Sí. Yo me acuerdo que tal vez una compañera en la preparatoria, por ahí del 2010, 2011, fue la primera vez que vi un iPhone. Y que dije, órale. Y que vi el símbolo. O sea, sí sentí la edad durísimo ahora. Yo también. Y que vi el sí me dolió en la rodilla. De la app de YouTube, que era como una televisión viejita también. Oye, no, sí, ya. O sea, yo, imagínate, mi primer teléfono lo tuve en la secundaria por ahí del 2003. O sea, ya tiene mucho. Todavía se abría y era de antenita. Como plegable. No era plegable, exactamente, no era plegable. Se abría. Sí. Tenía las teclas y tenías como que desplegar la antenita para que conectara. Y era Ericsson. O sea, la marca era Ericsson. Sí. Entonces, ya pasaron muchos años de eso. Sí. Y bueno, ya lo mencionábamos en la parte de plegables, pues estos también eran los abuelitos. El Razer, yo creo que... Yo creo que justo como dice Fernando, o sea, recordamos primero esta parte del iPhone que dio el preámbulo para lo que íbamos a ver de manera cotidiana en los teléfonos de ahí a ahora. O sea, yo creo que es hasta ahora que regresan los plegables que empezamos a ver otra vez este juego de diseños en los teléfonos, porque la verdad es que el cambio hacia ser táctil el teléfono también hizo que un poco los que se lanzan al mercado cambiaran en la parte de las cámaras, que es donde podrías ver un diseño distinto. Pero por el frente vemos lo mismo constantemente y los otros tenían esta parte divertida que si giraba, que si tenía los controles para la música y que si no. Y ahí donde justo yo creo que el Motorizer lo que hizo fue que trajo también mucho más a ver, porque había otros modelos de LG, por ejemplo, que podías tomarte la foto con la cámara trasera, pero con su pequeña pantalla viendo hacia el frente y ya regresaron. O sea, ahí los tenemos, ¿no? En los últimos años hemos visto un boom fuerte de muchas empresas que han empezado a aventurarse más, cada vez más, por la parte de los teléfonos plegables, pero con la tecnología que existe ahora de las pantallas táctiles. Es como si combináramos el pasado con el presente. E incluso las marcas. O sea, mencionabas el chocolate, el de labial. Yo, por ejemplo, era súper fan de Nokia. Uno de mis teléfonos favoritos era el que tenía como las teclitas en óvalo. O sea, era el 1 y el 2 y estaban como que en diagonal. Ajá. Y le podías cambiar las carátulas de color. O sea, podías deshacerlo, podías imprimir tu carátula de acuerdo a lo que tú querías que llevara la carátula y lo personalizabas. O sea, era el abuelito del case. Vamos. Sí. Y aparte me encantaba cómo le ponían cosillas que dices, ¿eso qué? O sea, los Nokia los conocemos como un teléfono que te duraba toda la vida. Y luego como que le fueron metiendo que lucecitas. Yo me acuerdo que no recuerdo el modelo. 3610, 3210. Realmente no recuerdo el modelo, pero estos que tenían unas como burbujitas a los lados y que brillaban. Personalizables. Pero a lo mejor nos parecen como artículos muy de museo, pero si lo pensamos bien, hoy en día son la inspiración para muchas de las cosas que tenemos. O sea, teníamos estos, por ejemplo, estaban estos equipos que girabas y era cámara, o sea, ¿sabes? Que tu pantalla daba entonces hacia el otro lado y entonces ya lo podías utilizar como si fuera una cámara. Y estamos viendo lanzamientos recientes, o sea, ahí está Xiaomi con el Xiaomi 15 Ultra que tiene mucha de esa idea de que el teléfono parezca una cámara antigua, ¿no? O sea, es como si estuviéramos regresando a un poco a la inspiración, claro, con la tecnología actual. Eso sí, lo que a mí me interesaba como este camino de los teléfonos móviles hasta llegar al iPhone, era esta parte de los conceptos que surgieron. O sea, creo que el concepto del BlackBerry fue uno muy exitoso en su momento, Nokia también, Sony Ericsson, con la combinación música y teléfono móvil. Y que de música vamos a hablar en un momento, pero también hubo conceptos que a mí me llamaban bastante la atención y digo,
hay un antecedente de gaming con teléfonos. Yo me acuerdo de un Xperia que igual de Sony que combinaba como la PSP y que lo abrías así horizontal y tenía su teclado como si fuera un control, un mando. Y también hasta tenía gatillos. Entonces, ese tipo de cosas ahorita los veo y es el abuelito de tú jugando desde tu pantalla en cualquier plataforma de videojuegos. Entonces, ese tipo de cosas sí son muy de nostalgia. Muy de nostalgia. Y mencionando la parte de música, streaming, esta me duele especialmente porque, bueno, ¿quiénes son los abuelitos de Netflix? ¿Quiénes son los abuelitos de Spotify? Pues es Napster, es Blockbuster, son los DVDs. Ares. Es Ares, bendito sea Ares, que lo tengan en su gloria. Porque la verdad yo fui muy, muy fan de Ares. Ares y todos sus virus. Gran usuario. Ares y todos sus virus, pero la verdad es que descargaba un montón de música, un montón de cosas interesantes, algunas no tan chidas, descargabas cosas que no estaba chido para tu computadora. Películas que decías, ay, este es el estreno, pero no de la industria. En húngaro. Sí. Con un doblaje raro, no oficial. Y yo creo que de las cosas que más me gustaba era el iPod. O sea, el iPod que miren, acá tenemos una reliquia preciosa. Que, bueno, era el iPod Nano, el Shuffle, el Classic. El Classic. Eran luego el iPod modelos. Touch, que se parecía al iPhone. Touch, que fue como que el que ya le dio la cabida al 100% para el iPhone. Pero tenías además un montón de música. Yo mi primer iPod, por lo menos, era de 1 giga. 1 giga. O sea, y yo lo sentía revolucionario. Y teníamos... También Sony hizo como que su intento en la parte de música. O sea, tuvimos ahí como que algunos dispositivos MP3. Fíjate que a mí me gustaba mucho, mucho el iPod. Yo también tenía... Todavía guardo una versión de ese iPod Nano, según yo es. Y me gustaba bastante. La ruedita esta que con tu dedito nada más le hacías así. Igual en el Classic. En el Classic, por ejemplo, que es el que está atrás de Cell, estaba muy chido porque también le podías meter películas. Fotos, ajá. Y creo que también Apple desde entonces supo construir como esta cosa de ecosistema con iTunes. Que yo me acuerdo muy bien que me gustaba pasar la música de Ares a iTunes para como organizarla. O incluso también en esa época todavía compraba discos. Discos, el CD y bajaba la música completa del CD a iTunes y estaba muy chido porque te ponía la carátula, así como si lo hubieras comprado digitalmente en la tienda, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustaba. Lo veía desde las portadas en mi iPod. Creo que sí estaba muy cool. Creo que yo fui un poco más terrenal porque yo era de la USB para reproducir MP3, que me parecía gran dispositivo, porque además... pequeñito, que había en todas partes. Te lo regalaban cuando abrías tu cuenta en el banco. Totalmente. Lo único que sí es cierto es que si lo pienso ahora, tal vez para alguien de la actualidad, no sé, para quien ya lo que estamos acostumbrados, tal vez nos desesperaría un poco tener que buscar una canción. Porque era como, aunque podías en algunas, en las que ya tenían pantalla, porque en las que no tenían pantalla tenías que ir una por una. En las que ya tenían pantalla podías desplegar en muy chiquito, en un espacio muy pequeño, tu lista de canciones, pero igual era ir bajando como... esto no me inspira para el viaje de metro del día de hoy. Entonces creo también que en esa parte un poco es chistoso, ¿no? Como pensar en lo mucho que hemos avanzado, pero también en cómo se mantienen las raíces de cómo surgió todo. Y lo mucho que también estamos regresando a esas tecnologías. Sí. Porque ahorita he visto que, por ejemplo, el iPod se está volviendo a vender mucho. Hay chavitos que están buscando comprar iPods. Apenas veía un video en donde tenían como una reseña del iPod en 2025 y usaban la cámara, se veía súper oldie. Sí, pues ¿qué me dices de las cámaras? También para los conciertos. O también hay gente que está utilizando los audífonos como el 3.5. Ajá, con entrada jack. Ajá, y dices, ¿qué? O sea, nos fuimos de lo Bluetooth otra vez de regreso a los cables. ¿Cómo que mi juventud ya es vintage? Es
interesante ver porque tenías además ahí todas tus canciones. O sea, yo llegué a tener el clásico en 80 gigas. Ahí sí ya tenía un montón de música. Sí. Y la traías, no necesitabas conectividad, no necesitabas estar bajando la aplicación de nada, o sea, no necesitabas una suscripción premium para justo bajar tu música, era tu música, o sea, y la tenías desde tus discos, los discos que te quemaban tus amigos para compartir música. Que era un acto de amor y de amistad sí. Muy precioso. Esas, o sea, lo que ahora son las playlists que compartes y la música que compartes antes era en forma de discos. Tenías que pensarlo. Que en el café internet, así, el señor tenía sus discos así y tú decías, deme 2 discos. Y ahí los quemabas. Aquí yo modelándolos. Modelando el disco quemado. Y lo mismo con las películas. O sea, tenías ahí tus películas con todo el arte también de las series y de incluso las franquicias y las ponías en tu DVD. Y ahí otra cosa súper interesante. Los DVDs eran por regiones, o sea, también tenía que haber compatibilidad. No podías comprar cualquier DVD. Si lo comprabas tenías que reproducirlo en un dispositivo especial. Claro. Creo que ahora, como regresando al episodio que tuvimos hace unas semanitas de la traición de las streaming, yo pienso, pensando en todo esto, que nos han traicionado, que nos han vendido la idea de un futuro. ¿Qué es lo que me da más coraje? Que nos han traicionado porque teníamos todo perfecto en este tipo de dispositivos y luego dijeron, ay, pues te vendo esta suscripción y va a ser más cómodo, pero no. O sea, nos hicieron la vida más complicada. Lo teníamos todo en nuestros Discman, por ejemplo, también. Justo dispositivos que tenían muchísima capacidad y ahora te venden almacenamiento. Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía una Navidad. Me regalaron un karaoke y era un karaoke que funcionaba con DVD. Entonces yo me acuerdo que además de reproducir mis discos con la música y que me enseñara las letras, se podía ocupar como DVDs. Yo tenía todo en uno. Sí. Claro. Y estaba súper padre porque era como, no necesito comprar otro dispositivo. Puedo seguir ocupando las películas que ya tengo en mi casa, que además yo estoy seguro que para quienes crecieron en los 90 tienen esta imagen de el estante en su casa, en algún espacio lleno de DVDs y si no es que de VHS. Sí. E incluso cuando ibas en carretera, yo recuerdo que ser copiloto era también encargarse como de la carpeta de discos y estar buscando el disco ideal para el momento de carretera. Sí. O sea, eran cuestiones muy distintas y muy materiales con las que convivías. Y hablando de materiales, creo que también vamos como en el aspecto de las cámaras fotográficas. Porque, pues, mucho pasó de justo esta cámara digital, pero que la tenías en las manos, a tener un teléfono en donde todo tuvieras. O sea, tuvieras cámara, tuvieras audio, tuvieras video. Y algo que me está gustando es ver el resurgimiento de tanto la fotografía analógica como de las este tipo de camaritas. Cámaras digitales, pero que son aparte, o sea, es un además dispositivo funciona. aparte. Además funciona, Sí, vean el zoom. Aparte, lo que me gusta es que la imagen sí te da una vibra de otra época. Totalmente. Entonces, hemos visto el resurgimiento como de marcas muy, muy importantes en otros momentos de la historia fotográfica. Por ejemplo, Fujifilm, Pentax, Kodak también. O sea, están lanzando productos actualmente, aprovechando sí de esa nostalgia. Pero a mí una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de las cámaras Fuji, es que tienes la capacidad de tocarlas. O sea, el mover el diafragma se hace desde el lente, o sea, es todo mecánico y es como... Esto era lo que experimentaban tal vez mis abuelos, precisamente. Claro. Sí, y además estamos hablando, o sea, ahora que mostrabas la cámara también, aunque la imagen nos da algo como muy viejito, la verdad es que estamos hablando de algo más o menos reciente, porque si nos vamos más para atrás, y no mucho más para atrás, yo sé que en la infancia de todos nosotros nos tocó ir con nuestro carrete a que nos revelaran las fotos. Una experiencia muy graciosa si me lo preguntas, porque si tenías fotos vergonzosas en ese, la persona que fuera a revelar tus fotos las iba a ver. Y además, te las iba a entregar con esta cara. Incluso cuidar el rollo, que no se velara. O sea, era todo un tema porque tomabas la foto,
no sabías si habías encuadrado bien, si la luz estaba chida. O sea, como que tenías que sacar tus habilidades de fotógrafo a la hora de tomar la foto. Y no las descubrías si había estado chida o no hasta que se revelaba la foto. Yo hasta me acuerdo que en algunas de estas cámaras desechables venía en la parte de atrás como algunos tips de composición. O sea, de fíjate en que el horizonte no esté caído, cosas así. O también te enseñaban de cierta manera algunos elementos de los componentes de, por ejemplo, el diafragma, la apertura de diafragma o la sensibilidad de la película. Ese tipo de cosas pues ya ni siquiera las tomas en cuenta o ni se conocen porque pues ya no son necesarias. Pero justamente te transmiten toda esa vibra de imperfección, las imágenes, esa textura en las fotitos como si tuvieran un granito que se ve lindo. Sí. Y está, o sea, como que está padre el resurgimiento. He platicado con algunos amigos que están empezando a utilizar cámaras otra vez. Y una de las razones que dicen es que haces tanto tomar fotos con el teléfono que se empieza a perder como que la magia de tomar la foto, de subirla en el instante a redes sociales. Entonces, esto es pensar una foto, decir, a ver, tengo tanto de mi rollo de fotografías, voy a pensar muy bien a qué le quiero tomar una fotografía. Entonces, está chistoso como los Gen Z y la generación alfa están volteando a ver este tipo de dispositivos. Y además que este tipo de dispositivos te permiten entrar con ellos a los conciertos. Ajá. Es correcto. A mí me parece muy padre porque además el resultado de las fotos que vas a tener va a ser diferente y va a estar interesante a lo que probablemente la mayoría vaya a tener. Y también creo que da como este cierto valor, justo como decimos, ¿no? A qué es lo que voy a capturar. Incluso en las digitales que ya permiten tomar una gran cantidad de fotografías, por supuesto limitada a la memoria que tenga la cámara. De todos modos, como que hay este cierto sentido de cuidado en lo que estás capturando y no solo capturar por capturar porque sabes que ya no importa. Aunque sí, al final creo que todo esto de lo que hemos estado hablando, la nostalgia y digo, todavía falta un poquito de la realidad virtual y aumentada, pero yo sí quisiera mencionar cómo todo se ha vuelto un negocio y la nostalgia también es uno de los negocios más redituables. O sea, no solo en estos tipos de dispositivos que están resurgiendo, que vemos como el iPod se vende carísimo en eBay o cosas así, o una cámara Fuji también que cuesta 50,000 pesos porque todo el mundo la quiere para tener esos recuerdos. Incluso en películas. O sea, vemos cómo resurgen franquicias o hacen remakes de tal franquicia en videojuegos también. Y todo porque quieren monetizar la nostalgia. Completamente. Y ya lo mencionabas, o sea, otra de las tendencias que vemos mucho es el tema de la realidad virtual y aumentada. De este tenemos un episodio completo que vamos a dejarles en la descripción de este episodio, donde también vemos cómo en los años 90 teníamos a los abuelitos de lo que ahora son los Apple Vision Pro y estos lentes o cascos de realidad virtual que se utilizan mucho para jugar y demás. Bueno, pues tuvieron abuelitos también previamente. Sí, tenemos por ahí con el Oculus Rift, que fue uno de los primeritos. Y a mí me gusta como también pensar en esta parte de cómo se han ido surgiendo también por el público que tenemos disponible. Sí. O sea, justo como nosotros aquí, como nos podrán estar escuchando los Geek Hunters muy nostálgicos y pensando en lo maravillosas que eran esas épocas, no es que no disfrutemos las actuales, pero los niños que crecieron en esa época ya tienen el poder adquisitivo para empezar a comprar esas cosas que o no tuvieron cuando eran niños y se morían de ganas de tenerlas, ¿no? O sea, yo creo que es algo además que nos pasa mucho a todos cuando empezamos a crecer, como ya tengo el dinero para comprar eso que quería cuando era niño. Y también, pues porque mucho del surgimiento de esta tecnología fue disruptiva en su momento, ¿no? Para todos estos niños. Y entonces en este momento es como... la puedo tener hoy. Claro, ¿no? ya puedo tener mi momento más feliz de la vida, mi infancia está aquí otra vez. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso también, que sea un negocio tan exitoso. Sí, creo que al final es más la idea del recuerdo que tenías de la infancia. Por ejemplo, yo colecciono consolas antiguitas, o sea, antiguas de hace 20 años, ¿no? ¿Qué antiguo puede ser eso?
Pero, o sea, las consolas virtuales ahorita están disponibles o juegos de esas épocas están disponibles en plataformas digitales y no tendría por qué estar coleccionándolas, ¿no? O sea, pensando pragmáticamente, no tendría por qué estar gastando dinero en comprar ese tipo de dispositivos, pero lo hago porque justamente me recuerda a algo. Me recuerda a tal vez un momento en la Navidad en que me regalaron un juego y me puse a jugarlo todo el día siguiente o cosas así. Entonces, sí creo que es bastante redituable el negocio de la nostalgia, pero también es bastante bonito. Totalmente. Y bueno, aquí vamos a dejarles una pregunta, Geek Hunters. ¿Ustedes qué dispositivo, qué gadget quisieran que regresara o aman, siguen teniendo en su casa y de repente lo desempolvan un poquito y lo utilizan? Cuéntenos en los comentarios cuál es ese dispositivo o esa tecnología que extrañan y que tal vez pueda ser vista en este futuro de innovación, porque al final eso era lo que queríamos hacer. Como que es muy innovador y de repente te das cuenta que sus orígenes tienen mucho más tiempo de lo que uno pensaría. Pero bueno, Cel, Fer, muchas gracias por estar en este episodio en el que vamos a terminar chillando porque nuestra rodilla ya nos truena mucho. Y bueno, recuerden seguir Geek Hunters, ponerle en la campanita y comentar y compartir este episodio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geek Hunters. Gracias, amiguitos. Adiós. Bye.